En esta ocasión vamos a comenzar en el artículo 107 constitucional y en el cual nos dice el texto que las controversias, a que habla el 103 de esta, recordemos que las controversias son las controversias constitucionales, con excepción de aquellas en materia electoral, que bueno, pues para eso está el Tribunal Federal Electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las siguientes bases. Primero, el juicio de amparo seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Aquí vamos a ver más adelante el principio de instancia de parte agraviada, donde explicamos a qué se refiere esta situación y que por ahí les dejé alguna actividad. Dice, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo a que se afecte de manera personal y directa. Y de aquí recordaremos que iniciamos el curso indicando cuáles eran los derechos subjetivos y también cuál es el derecho objetivo. Recordemos que los derechos subjetivos son todos aquellos derechos que nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos por el simple hecho de estar en nuestra nación. Entonces, de ahí vienen los derechos humanos, vienen diversas situaciones y bueno, pues aquí el que solicite el amparo de la justicia federal a través del juicio de amparo debe de aducir ser titular de ese derecho y que le esté afectando de esa manera personal y directa. Fracción 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si se procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Entonces, igual aquí vamos a ver otro principio que depende de esta fracción, sobre el que está solicitando, que únicamente esa sentencia, ojo, esa sentencia únicamente será para quien lo esté solicitando. ¿Sale? Por eso dice así, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procede en el caso especial sobre el que verse la demanda. También ahorita lo reforzamos con los principios procesales. Cuando en los juicios de amparo indirecto, en revisión, se resuelve la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones de los términos de la ley reglamentaria. Bueno, recuerden que si es una acción de inconstitucionalidad, refiere que esa norma general pues ya no puede ser aplicable, porque ya se declaró esa norma como inconstitucional. Por eso es que se tiene que emitir en este plazo de los 90 días para que se deje de aplicar esa norma cuando tenga un requisito. Recuerden,
para que estas declaratorias determinen una inconstitucionalidad, deba de votarse por una mayoría de cuando menos 8 votos de la aprobación de esta acción de inconstitucionalidad en cuanto a una norma general, para que no se siga aplicando, que ya no sea válida. Pero recuerden, un requisito: 8 votos. Si no es aprobada con 8 votos, no podrá ser declarada de esa norma general como inconstitucional, entonces podrá seguir aplicándose. Tengamos ese cuidado. Identificar. Lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. Bueno, la excepción a la regla, que en materia tributaria, pues no es aplicable esa inconstitucionalidad de esa norma, ¿vale? Entonces ahí está. Materia tributaria, no aplicarse. Bueno, recordemos en materia tributaria no, porque cada año se está previendo esta norma general, que es la Ley de Ingresos y Egresos, y bueno, pues cada año vienen indicaciones distintas. Siguiente, en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Bueno, recordemos una situación. Por ahí decimos, también lo vamos a ver en uno de los principios de la materia, que es la deficiencia de la queja, ¿no? Que es suplir las deficiencias que yo como quejoso tenga en mi demanda de amparo o en mi escrito de amparo. Pero ojo, esa deficiencia de la queja, la que siempre, en cualquier otra materia, es más, hasta en amparo, se nos ocurre alegar esta parte, no se refiere a todo lo que se refiere a la demanda. No, no es cierto. Únicamente dice que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia, pero únicamente, ojo, en conceptos de violación o agravios, de acuerdo en lo que disponga la ley reglamentaria. Y también tendremos que irnos a la ley de amparo a verificar en estos principios que vamos a ir conociendo respecto a esta deficiencia o a esta suplencia de la queja, ¿no?, que nosotros llegamos a narrar. De aquí viene que en otras materias, por ahí ustedes han escuchado, ay, es que la deficiencia de la queja, el juez tiene que suplir todo lo que yo me haya equivocado. Bueno, recordemos, en materia de amparo, únicamente va a aplicar respecto a los conceptos de violación o los agravios de acuerdo a la ley de amparo, que más adelante vamos a estudiar precisamente esta suplencia de la queja. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Bueno, aquí específicamente los ejidatarios o aquellos comuneros tienen muchos más privilegios precisamente porque son grupos vulnerables, y a lo que indica el texto es que de oficio, aquí es de oficio, en el juicio de amparo, el que vaya a resolver tiene que reunir todas las más pruebas posibles para beneficiar lo más que se pueda a ejidatarios o comuneros respecto a la protección, específicamente, como nos dice el texto, específicamente a su propiedad o posesión, disfrute de tierras, aguas, pastos y montes. Recordemos por aquí una
una situación, no recuerdo el estado en el cual está tomada una presa que supuestamente en el acuerdo del TEMEC venía, o no sé en qué acuerdo internacional venía, que debemos de nosotros cubrir cierta capacidad de agua a Estados Unidos y que por ahí estos ejidatarios o personas comuneros habían tomado esa presa con motivo de no otorgar ese privilegio a Estados Unidos. Por ahí quedó esa situación pendiente. Aquí, si bien es cierto, fue tomada la presa y demás, y ahora ya el gobierno federal dijo que cómo iba a resolver este conflicto, bueno, indistintamente de esa situación, bueno, pues núcleos de población en cuanto a esta situación, debe de promover, si no es que así lo hizo, su juicio de amparo precisamente respecto a la protección del agua de esa presa específicamente. No recuerdo en qué estado, pero es del norte, obviamente, porque se debe de pagar una cierta cantidad de agua que se dispuso hace ya muchos años con Estados Unidos. Esto es en cuanto a el ejemplo de este párrafo, ¿sale? Para ahí. Dice, en los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia. Bueno, recordemos que en cuanto al sobreseimiento o caducidad de la instancia es por el paso del tiempo en el cual una persona deje de actuar en sus juicios, precisamente, podemos recaer en el sobreseimiento, en la caducidad. Bueno, en este caso, este grupo vulnerable, porque son grupos vulnerables, acuérdense, el derecho agrario, tiene pues sus beneficios. Entonces, por ahí no va a proceder en este caso el sobreseimiento y la caducidad en caso de ejidatarios comuneros o núcleos ejidales o comunales. Pero uno y otras sí podrán decretarse en su beneficio. Bueno, siempre en su beneficio para que sí. Cuando los derechos colectivos del núcleo, tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de esta. Entonces, el desistimiento acuérdense que el desistimiento es que ellos desistiesen del amparo, entonces porque a lo mejor ya le llegaron al precio o ya tienen un acuerdo. Entonces, para evitar esa situación y que se hayan o se vulneren ciertos derechos, pues no se admite el desistimiento. Y en el caso del consentimiento, bueno, debe de venir, pero por un acuerdo por la Asamblea General de qué se trata en cuanto a comunidades ejidales o comunales. ¿Sabes? Recuerden que ellos se manejan por asambleas generales en las cuales se decretan todos sus beneficios. Tiene que estar en asamblea para que todos opinen. Y recuerden que la asamblea tiene que ser, ahora que lleguen a derecho agrario, identificarán ustedes que pues son muchas, ellos tienen muchos derechos, y también tienen muchas limitantes para, como son grupos vulnerables, pues tienen las famosas suplencias de la queja en las cuales ustedes pueden tomar para evitar que se les vulneren ciertos derechos. La fracción 3 dice, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los siguientes casos. Aquí ya vamos a ver esta regla en la cual el 107 me indica cuándo proceden el juicio de amparo, cuando o en contra de algún acto de tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Procede entonces, fracción primera o inciso A, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o
procedimiento al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción quinta de este artículo, el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda advierta en suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio, en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Bueno, aquí vamos a identificar bien lo que es el principio de la suplencia de la queja, porque si bien es cierto, viene esa suplencia sobre conceptos de violación o de agravios, pero debemos de nosotros identificar cómo hacerlo, cómo es que nos van a ayudar estos tribunales de alzada de tercera instancia para que determinen ellos de manera oficiosa estos conceptos de violación o estos agravios bajo el cual yo estoy solicitando el amparo, ¿sale? Y aquí quien le tocará conocer entonces, bueno, pues le toca conocer el tribunal colegiado de circuito, ¿sale? Es a quien le toca decidir sobre esta suplencia a la queja. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, solo podrá presentar amparo en forma adhesiva. Adelantándonos un poco, ya cuando veamos los tipos de amparo, bueno, recordemos que existe el amparo directo, que como ya lo hemos escuchado de algunas materias, principalmente en materia penal, que es donde siempre queremos ampararnos. Bueno, recordemos que en materia penal, bueno, en todas, pero en materia penal que siempre se hace mención, existen los amparos directos, los amparos indirectos y esta de nueva creación del amparo adhesivo. Para adelantarnos un poco, el amparo directo procede contra resoluciones, es en contra, por eso se llama directo, en contra de resoluciones, que pongan fin al proceso, por eso se llama directo, porque va directamente contra esa sentencia, a esa resolución que puso fin a ese proceso. Y tenemos también el amparo indirecto, que este amparo indirecto es contra actos de autoridad o en contra de leyes o normas que hayan suscrito las autoridades y que afectan o vulneran mis derechos humanos. Por eso se llaman indirectas, porque son para todos. No hay alguien que vaya señalado en preciso. Los directos sí. El directo es porque a mí me está afectando, por eso es en contra de una sentencia definitiva o que pone fin al proceso es porque me está afectando a mí, directo, ¿sale? Por eso se llama amparo directo. En el caso del indirecto, pues no hay alguien a quien va dirigida precisamente, pero a quien se le pueda vulnerar ese acto o esa norma o ley que sea expedida por la autoridad, bueno, pues por eso se llama amparo indirecto. Y dice además, esta norma nos indica que para la persona a quien haya sido favorable la sentencia, es decir, pues se emitió sentencia y a mí me otorgaron la resolución, o sea, a favor, y como mi contrario pues le afectó que la resolución viniera a mi favor, es decir, que a él lo hayan condenado, que haya sentido o su sentido haya sido en contra de él, pues él va a promover su amparo. Pero entonces viene el amparo adhesivo, nueva creación. Entonces, el amparo adhesivo principalmente se llama adhesivo porque va a ir adherido, por eso se llama de forma adhesiva, va a ir adherido a ese amparo que mi contraparte, que es el quejoso, el que supuestamente viene
en contra de la sentencia, viene cuando tramite su amparo, directo, principalmente, o indirecto, me van a dar vista a mí, que yo soy el favorecido en la sentencia, me van a dar, te damos vista del amparo que solicitó tu contraparte para que lo que a tu derecho corresponda digas. Y bueno, pues aquí lo que a mi derecho corresponda es que yo también tramite mi amparo, que es como unos pequeños resúmenes de lo que a mí me beneficia, y decirle al tribunal de alzada, a ver, si bien es cierto, mi contraparte te solicita el amparo, pero también vienen como tus recomendaciones para decirle a ese juez de segunda instancia o de tercera instancia, decirle, a ver, me tienes que confirmar la sentencia que ya emitió tal tribunal, porque se velaron, se vieron todos estos conceptos, ¿no? Y viene ahí tu resumen del por qué es que te deben de confirmar esa sentencia. Eso significa, por eso se llama forma adhesiva, ¿sale? ¿Quién lo puede promover? Dice el texto, cualquiera que las partes intervinieron en el juicio del que emana ese acto reclamado. Y la ley determinará la forma y términos en que deba promoverse. Entonces, así es como les digo. Una vez que el quejoso, el que le perjudicó la sentencia, tramite su amparo, te van a dar vista a ti para que dentro de un término legal, también tú como beneficiario de esa sentencia que haya salido a tu favor, también le digas a la autoridad de alzada que vaya a conocer del amparo, que deba de confirmar y por qué motivos. Ahí es tu oportunidad tuya como beneficiario de esa sentencia de primera o de segunda instancia, y que está a tu favor, pues puedas defender que el tribunal de alzada que conoce del amparo, pues no cambie la decisión que tú has obtenido en la instancia inferior. A eso se le llama un amparo en forma adhesiva, y va adhesivo precisamente porque va adherido tu amparo en el amparo que haya solicitado el quejoso, ¿sale? Ahí está. Ya veremos, o en derecho de amparo 2, verán cómo se tramita ya de forma precisa este amparo adhesivo. Y dice también que para la procedencia de este juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca en la ley de la materia, por virtud de las cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo en los casos que la ley permita la renuncia de estos recursos. Bueno, primero, para nosotros pedir el amparo, estamos hablando de una tercera instancia. Si nosotros identificamos desde un inicio, les comentaba yo que existen en México, en nuestro país, en nuestro sistema jurídico mexicano, existen 3 instancias. Entonces, si en la ley, en la norma, establece que tú puedes tramitar un recurso ordinario, en el cual vamos a establecer que es la apelación, y que exista la apelación, la queja, en la cual tú puedes, o existe la posibilidad de modificar esta sentencia que a ti te impusieron, debe de primero agotarse todas las instancias previas, porque si no las agotaste, puedes caer en que no te admitan tu juicio de amparo. O sea, aquí nos dice que para que proceda este juicio, previamente debiste agotar todos los recursos ordinarios. Y en el entendido, si nos vamos a cada una de las normas de la ley, de las leyes procesales, en juicios o en trámites judiciales, laborales o administrativos, así como nos indica, y existe la posibilidad
de una apelación, primero debiste de haber apelado. Y en caso de que te confirmen en la apelación la sentencia, bueno, pues ahí ya sabes que sí es procedente el juicio de amparo, porque pues ya desahogaste. Por eso es que ahí viene primero, dentro de los 10 días, pensemos en materia civil, dentro de los 10 días la apelación. Y en caso de que te confirmen tu apelación, bueno, pues tienes los 30 días o los 15, dependiendo qué tipo de juicio vas a promover, el juicio de amparo, ¿sale? Entonces, aquí tengamos en cuenta esa situación. ¿Cuáles son los momentos en los cuales yo puedo promover qué recurso? Hace muchos años existió una controversia entre si el amparo era un juicio o un recurso. Bueno, aquí la ley nos habla que es un juicio para establecer que no es un recurso, es un juicio, que sí, procede como un recurso de impugnación, sí, claro, pero es un juicio en el cual va a velar la protección federal o la protección constitucional, que es la Suprema Corte, para resolver de última instancia tu asunto o tu inconformidad, ¿sale? Establezcamos esta situación. Siguiente. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva. Es decir, miren, aquí nos dice que el juicio de amparo va a proceder siempre y cuando tú hagas valer las violaciones a esa ley o de acuerdo a las leyes del procedimiento, cuando tú quejoso la hayas impugnado. Es decir, que tú hayas impugnado esas normas procedimentales o esas violaciones a esa norma para que tú tengas en tus conceptos de violación esas irregularidades que supuestamente el juez no identificó o no hizo valer y que tú sí quieres que te hagan valer. Ojo, tengamos mucho cuidado. Esto es algo importante, que en nuestros conceptos de violación, ¿sale? Ingresemos a qué, o el juez, cuál fue el error que cometió, sobre el cual estamos nosotros haciendo valer. Por ejemplo, alguien siempre he visto en materia laboral, no sé si para solicitarle más tiempo, o no sé cuál sea la situación. En derecho laboral, observo mucho que los abogados del actor, del trabajador, promueven un amparito en contra de la resolución de la audiencia. Recordemos que hoy todavía este año, en materia laboral se van a llevar trabajando en las juntas de conciliación. Recordemos que para enero ya deben de estar funcionando los tribunales laborales, pero el motivo es que ahorita en las juntas tus audiencias te las dan muy lejos, lejísimos. Ahorita están mandando todas las audiencias hasta enero y por ahí así de finales de enero, ya principios de febrero. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues dice la ley que deba de ser dentro de los 40 días, 30 días de la admisión de la demanda. Pero las mandan muy lejos. Por allá observo muchos abogados lo que hacen es tramitar su amparo para que manden su audiencia lo más cerca posible. Bueno, tengo que hacer valer en esa violación el procedimiento que indica que debe de ser inmediatamente. Hoy están negando, todos estos amparos los están negando precisamente por la carga de trabajo. Y no ahorita por pandemia, casi siempre los han negado. Dice por allá, por ejemplo, en materia civil, la audiencia de conciliación deberá ser dentro de los 5 días siguientes. Y no, tampoco pasa. Hoy las audiencias las están aventando hasta enero. Entonces, para evitar esa situación, pues podremos tramitar nuestro amparo,
porque se está violando esa norma procedimental que deba de ser dentro de los siguientes 5 días. Entonces, si tramitamos nuestro amparo, nos lo van a negar porque dicen que de acuerdo a la carga de trabajo, pues no hay un abasto suficiente o no hay una agenda suficiente para cubrir todas las necesidades, por lo que tienes que adaptarte a esas disposiciones. ¿Y qué sugiere o cuál es la situación? Que tienes que esperarte. Pero en muchas situaciones la resolución de ese juicio de amparo al cual tú te fuiste, sería un amparo indirecto, va a tardar en resolverse también porque existe carga de trabajo, no están trabajando diariamente o todo el tiempo. Entonces, esa resolución que indicó el juzgado de distrito, pues va a venir después de que haya sido la audiencia. Entonces, pues se tiene que volver a modificar la fecha. Entonces, más bien en vez de quejarnos, porque la audiencia no es rápida, más bien es porque quiero que se alargue un poco más mi proceso en materia, principalmente en materia laboral, les platico, porque entre más tiempo pase, pues sabemos, y como ustedes ya conocieron en materia laboral, pues ahora recuerden que ya no se paga como hace muchos años todo el tiempo que dure el juicio laboral. En este caso, la reforma del 2012 indicaba que únicamente se iba a pagar un año con el 2% de interés de ese año que pudiese tardar el juicio. Con la reforma del 2019, por estas fechas, septiembre, octubre, no recuerdo exactamente, se volvió a modificar esa norma y ahora dice que es, a ver, ustedes díganme, ¿de cuánto tiempo se paga ahora? Por lo que dure el juicio de sueldos caídos. Eso lo vieron en laboral el 4 y pasado. O ¿no? Lo están viendo. Apenas estamos checando esa parte en colectivo del trabajo. Ah, no, eso es de individual, don Robert. ¿De cuál? Lo que pasa es que todavía, pues lo que está usted mencionando tiene que ver básicamente con los aspectos de la reforma reciente, ¿no? No, no, eso es del 2019. Del 19. 2 años, No, pues, profe. no. Por allá. Es correcto, Eli. El dato yo. En la reforma del 2012 venía que se iban a pagar un año, con 2% Eso sí, de eso sí un lo año. recuerdo. Y en la gente, pues en aquel entonces yo recuerdo que pues decíamos que era una situación, una contrarreforma eso, pues Sí, sí, no porque beneficiaba al trabajador, estaba en contra incluso del espíritu de la ley laboral, ¿no? sí, pero ¿sabe para qué era? Para que supuestamente se arreglara rápido el asunto. Así es. Para eso nació esa norma. Pero como vieron que no fue suficiente la resolución en un año, igualmente en el 2019, el año pasado, si no mal recuerdo. Fue en el 17 y hubo una reforma en el 19 también, ¿verdad? Ajá, pero acuérdense que el 19 fue la reforma estructural de los tribunales. Eso Ajá. fue en mayo. Pero por allá de septiembre, octubre, se volvió a modificar esta norma que decía del tiempo de los sueldos caídos y ahora, como dice Eli, son de 2 años. Ahora te van a pagar únicamente 2 años de sueldos caídos y esos sueldos caídos al 4% de interés. Pero nada más 2 años. Y si Pues hay un sí, juicio, porque todavía eso se supone que hay juicios sí, que están atrasados, ¿no? sí, ahora te conviene a ti como patrón alargar 10 años tu juicio, porque nada más vas a pagar 2. Antes le convenía al trabajador atrasar tu juicio, hacer esto que le estoy diciendo, estas maniobras. El abogado del trabajador hace sus maniobras para alargar el proceso. Y cuantos más años
pudiesen pasar mejor porque eran sueldos caídos. Era un beneficio para el trabajador y que el abogado era quien entorpecía esta situación. Entonces dijeron, a ver, estamos viendo esta situación, acortemos, que el abogado lleve tan rápido sea posible el juicio para que lo acabe inmediatamente. Como vieron que un año no fue suficiente, lo mandaron a 2, pero ahora quien alarga el procedimiento, pues es el patrón, porque dice, bueno, pues a mí se tarda 10 años, no importa, nada más te voy a pagar 2 de sueldos caídos. Situaciones. Y que bueno, igual vamos a ver por ahí una norma en la ley de amparo que indica que si estás promoviendo cosas improcedentes para alargar el proceso, bueno, pues también puede recaerte una sanción. Porque ya se identifica, puede identificar. Eso ya está en la ley, ¿no? En materia laboral, creo, también dentro de las reformas. Sí. Que si ven que estás interponiendo recursos nada más por alargar, vienen sanciones. Bueno, continuamos. Vuelvo a leer este. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Entonces, aquí hay dos opciones. Este requisito de desahogar los procedimientos previos y de impugnar o de poner el acto reclamado en cuanto a las leyes del procedimiento. Este requisito no será exigible cuando ustedes promueven un amparo en contra o que afecten los derechos de menores o incapaces. Recuerden, el interés superior del menor, aquí nos lo está poniendo, cuando tampoco, bueno, ¿para qué actos no será aplicable? Para cuando solicitemos controversias del estado civil de las personas y la estabilidad de la familia, tampoco cuando sea de naturaleza penal, únicamente promovidos por el sentenciado, ¿sale? Entonces, ahí tengo, bueno, que ya sentenciado, bueno, pues lo único que puede promover es un amparo, ¿no? Pero en el caso de los actos reclamados, bueno, viene la suplencia de la queja, y pues no es necesario que pongas tus actos, tus conceptos de violación, ni tus agravios, porque, bueno, recordemos que tenemos suplencia de la queja para estos 3 rubros: menores, al estado civil o al orden de la familia, y a los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. ¿Sabes? Entonces ahí tenemos las excepciones a la regla para el privilegiar los derechos humanos, y cuando conozcamos o cuando estemos indicando los de los intereses superiores de los menores, de la familia o del sentenciado. Recuerden, derechos humanos. Faltó aquí, yo creo que el de la mujer también faltaría, alguna situación de la mujer, pero bueno, ahí está. Inciso B, seguimos. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Recordemos, vamos a leer qué dice la indicación para que no nos perdamos. La indicación dice: cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos de trabajo, el amparo solo procederá, indica, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Bueno, aquí nos indica,
que si un acto, por ejemplo, perdí un juicio, ojo, perdí un juicio o la sentencia vino en contra y ahora dice que tengo que demoler una construcción, ¿no? La demolición, imagínense, demolición de una construcción por alguna situación que al parecer me violaron derechos en el procedimiento y la ejecución venga en que se deba de derrumbar, ¿no? O se deba de demoler, ¿no? Entonces, como la ejecución viene inmediata y aunque yo tramite el amparo, perdón, la apelación va a venir sin efecto suspensivo, seguramente. Entonces, como viene sin efecto suspensivo, va o puede llevarse a cabo el derrumbe. Ir corriendo, bueno, no decir así, tramitar inmediatamente nuestro amparo en contra de esta ejecución, dentro de esta ejecución, porque si se lleva a cabo el derrumbe, la demolición de esta construcción, pues ya es de imposible reparación, ¿no? Ya después del derrumbe o de la construcción, pues ya no se puede volver a construir en las mismas formas en que estaba. Ya es de imposible reparación y por consiguiente, pues no me pueden restituir, ¿sale? Entonces, es procedente el juicio de amparo en cuya ejecución sea la imposible reparación, que ya no me puedan restituir, ¿sale? Entonces, ahí tengamos cuidado. Bajo qué procede este juicio. Vamos a ver muchos más ejemplos. Vamos a poner el inciso C, contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Bueno, aquí las personas extrañas a juicio, pues son los famosísimos terceros interesados. Entonces también procederá pues este amparo. Supongamos que vienen a embargarme los bienes, pero pues esos bienes dependen en terceros, entonces también al afectarse derechos de terceros sobre lo que a mí me quieren imponer, bueno, pues puede proceder el juicio de amparo para que se pudiese resolver con mayor énfasis esta situación, ¿sale? Entonces, también van a proceder cuando afecten estos actos contra personas extrañas a juicio, pero que dependan de ese acto siga vivo. La fracción cuarta, en materia administrativa. Bueno, vamos a ver, en materia administrativa por allá ya han analizado la materia administrativa, ya llevaron derecho administrativo. Entonces, sí, también procede, como lo hemos visto, acuérdense que dice por allá en juicios del orden, o en materia jurisdiccional, administrativa o laboral. Entonces, específicamente en materia administrativa, el amparo va a proceder, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Entonces, nos indica aquí que en materia administrativa también que sean estas autoridades distintas, que sean tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Queremos entender que es contra actos u omisiones de la autoridad del Poder Ejecutivo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de juicio o mediante interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que provee la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los de la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no
susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Estamos hablando de la ley de amparo junto con la ley con la que están haciendo valer. Aquí supongamos, vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Nosotros tenemos en materia administrativa o en materia de seguridad social o en materia laboral, por allá tenemos unas obligaciones como patrón. Vamos a ir un poquito a materia laboral para encontrarles un ejemplo, ¿sale? Y que es de la experiencia. Una autoridad que es la inspección del trabajo, que se encarga precisamente de identificar si el patrón tiene las medidas de seguridad, higiene en el centro de trabajo, y ahora también con la aplicación a partir del día viernes o sábado, no me recuerdo, a partir del viernes sábado, ya se aplica de forma obligatoria en los centros de trabajo para los que ya trabajan, esta muy famosa pausa de la salud, o no sé cómo cada empresa le debe de llamar. Bueno, que por cada tiempo, cada cierto tiempo, por ahí no recuerdo si son cada 3 o cada qué tiempo, debe de haber una pausa donde el trabajador pueda distraerse y no caer en estrés. Entonces, como existe esta pausa saludable, que ahora ya es obligatoria, esta norma 035 nació el año pasado, por allá del mes de septiembre, agosto-septiembre, y que fue dada a conocer precisamente a partir del 23 de octubre del año pasado. Y fue dada a conocer para que las empresas pudiesen identificar a qué se refiere la supuesta pausa para que no cause estrés. Y bueno, fue puesta a disposición que se empezara a utilizar, no obligatoria, era pues, a conciencia. Pero a partir de esta semana, hoy precisamente ya es obligatoria, en la cual todas las empresas, todas, en cierto tiempo que esté trabajando de manera continua el trabajador, deba tener una pausa mínimo, si no mal recuerdo, de 15 minutos para el desestrés. Le llaman pausa saludable o pausa de la salud, algo así. En la cual, si ustedes identificaron desde el año pasado, existieron muchos memes, porque en esas pausas saludables que no eran obligatorias, eran nada más de observancia general, se ponían a bailar, les ponían música y dejaban esos 15 minutos su trabajo y se ponían a bailar, hacían un juego, una actividad de integración. Bueno, para eso es, para que a partir de hoy esta pausa fuera obligatoria. Bueno, eso es un ejemplo. Otra que la inspección del trabajo puede verificar es que tenga los insumos necesarios de salud, de higiene, de protección civil. Entonces, esta autoridad que va a hacer la inspección o que siempre ha sido la inspección del trabajo, puede ir a verificar a los centros laborales que se lleven a cabo estas pausas saludables, que tengan el lugar de trabajo pues en estado de salud, que los baños estén limpios, que si tienen regaderas que estén en adecuadas condiciones, que si tienen vestidores igual, que estén salubres. En cuanto a las medidas de seguridad de protección civil, que estén los señalamientos de evacuación, que tengan botiquín, que tengan, recuerden ahora que a partir del 2012 era necesario que tengan por más de 1,000, si son empresas con más de 1,000 empleados, que tengan un médico o un área médica, un consultorio de protección civil, al menos que tenga protección civil, no tanto el médico, pero que tenga alguien de primeros auxilios, que haya paramédico, para cuando hay más de 1,000 empleados. Cuando son menos, con el botiquín más que suficiente.
Entonces puede ir a verificar esta inspección del trabajo, esta autoridad, que reúnan, el centro de trabajo reúna ciertos lineamientos. Y pues a su vez puede emitirte un dictamen si no lo has cumplido. Y si no cumpliste con ese dictamen, te van a imponer una sanción, ¿no? Por no haber cumplido con esos lineamientos, ¿no? Y esa multa, pues esas multas no son baratas. Esas multas estamos hablando de 500,000 pesos, mínimo, mínimo. Entonces imagínense, recuerdo mucho hace algunos años, muchos años, en una empresa donde yo trabajaba, que tenemos una empresa virtual, porque efectivamente, pues era empresa virtual porque se encargaba de la seguridad de algunas empresas, que era de seguridad privada. Entonces preguntaba que cuántos empleados tenía la empresa y le decíamos, bueno, pues sí tenemos alrededor de, no sé, 200. Y decía que por qué si tenía 200 trabajadores nada más tenía un solo baño para hombres y mujeres, no había lugares de descanso y que no había botiquín, no había extintor, era un tercer piso, un cuarto piso, y no teníamos varias circunstancias. Entonces, vino la inspección y me explicó, ¿sabes qué? Mira, tal situación, yo también le expliqué que los empleados nunca llegaban a esa empresa o a esa área porque el trabajo era en campo. Ahí para los únicos que iban eran los supervisores y nunca se reunían todos. Entonces, no era necesario que hubiese tantas medidas. Pero aún así me hicieron la recomendación, como encargado de esa área, me hicieron las recomendaciones, yo se las pasé al área de mantenimiento y le dije, mira, van a venir dentro de tal día, yo necesito que tal día ya tengas previsto estos lineamientos. Un segundo. Bueno, en clasecita le marco ahorita. Gracias. Yo le platiqué al de mantenimiento que tuviese estas medidas de seguridad. Hizo caso omiso, se me olvidó ir a revisar y el día que fueron, pues como se había olvidado, pues no estaba, hicieron su inspección, identificaron que estaba exactamente igual, me emitieron una multa, ¿sale? Una multa de 700,000 pesos, algo así. El jefe se infartó, ¿no? Por esa situación corrieron al de mantenimiento y al de inspección, algo así. No era mi culpa, yo mandé y hasta me firmó de que sí, y me dijo que lo iba a hacer, nunca lo hizo, y pues imagínense una multa. Yo pensé en tramitar mi amparo, ¿sale? Pensé en tramitar mi amparo, porque precisamente esta fracción, pues me dice, en ese acto, porque fue un acto en materia administrativa, ¿sale? Me procedía este amparo porque eran contratos que si bien es cierto, no provienen de tribunales administrativos o del trabajo, pero, pues era una situación en materia administrativa, ¿sale? Que me querían imponer una sanción sin antes, pues, ser oído y vencido en juicio. Entonces, pues era necesario el amparo, pero previamente de tramitar el amparo dije, bueno, voy a agotar, porque así se llama, agotar las instancias. Bueno, tramité un juicio de inconformidad o una inconformidad ante el tribunal administrativo, bueno, ahora se llama Tribunal en Materia Administrativa y Fiscal de la Federación, porque como es de seguridad, recuerden que es la autoridad, pues es federal. Entonces tramité mi inconformidad y afortunadamente la gané y ya no me aplicaron esa multa. Entonces, bueno, pues yo tuve ese beneficio.
Pero si no, bueno, tuve que haber ido a tramitar el juicio de amparo respecto de esta resolución que me iban a confirmar en este tribunal en materia fiscal y administrativa de la Federación. Entonces, hasta entonces pudiese ser el trámite del juicio de amparo, pero afortunadamente gané en este tribunal que la multa pues no era excesiva, no era necesario tener esas condiciones, pero bueno, cuando hablaba me decía que en caso de las medidas de extintor y otras situaciones, pues sí era necesario. Pero bueno, no fue más allá de que ahí en la inconformidad, pues yo me quedara, ¿no? Ahí. También otro ejemplo pudiese ser que ustedes como trabajadores o como abogados tengamos ya para el año que viene, acuérdense también ya para los abogados nos van a poner muchas limitantes. Bueno, ustedes que van empezando, ya van a tener que estar registrados ante Hacienda y Crédito Público, el SAT, para llevar asuntos. Para poder llevar un asunto tienes que darte de alta, tienes que emitir tus recibos de honorarios, porque si no es defraudación fiscal. Entonces, estos trámites de defraudación fiscal van a ser en conjunto con el Poder Judicial. ¿Cómo va a saber el SAT que tú llevas asuntos? Bueno, pues le va a decir el tribunal, sí, José Vélez Contreras llevó tantos asuntos, y de acuerdo a la ley de remuneraciones del Estado de México, debe de pagar tanto, porque pues cobra del juicio tanto. Entonces, pues ahí viene ya una imposición. Entonces nosotros pues vamos a caer muchos en esta situación y tendremos que ir pues a estos recursos de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y que tiene que ser ante el tribunal en materia fiscal y administrativa para verificar que efectivamente se nos cobren estos impuestos y que sí, acuérdense que todo esto, como ustedes ya lo analizaron en la ley, en la materia fiscal, en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, pues que tenemos que aportar al fisco. Entonces, ahora viene más dura la situación, ahora nos van a aplicar a nosotros. Ya es una reforma que López Obrador nos va a imponer y pues que no viene de él, pero él la va a cocinar bien, o bueno, más bien ya la tiene cocinada, ya tiene los convenios con los tribunales judiciales para que indiquen quiénes somos los abogados y que nos empiecen a cobrar estos impuestos. Una más de nuestro presidente, pero bueno, eso es otro tema. Continuando, y es otro ejemplo, que nosotros querramos inconformarnos sobre esta resolución, lo podemos hacer y en caso de que igual venga esta resolución, en caso de la inconformidad y que venga esta confirmación, tenemos que ampararnos respecto a esta situación, ¿sale? Eso en materia administrativa. Igual dice, no existe obligación de agotar tales recursos en medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Recuerden, tendría que ser una controversia, perdón, una acción de inconstitucionalidad. Fracción quinta, el amparo. Perdón, maestro. Dígame, don Robert. Que no alcancé todavía, o sea, sí puso usted los ejemplos y digo, son muy claros. Sin embargo, en lo que se refiere a la lectura de esta fracción cuarta, la verdad es que sí la veo un poquitín complicada para mí, ¿eh? Para mí, yo no sé mis compañeros, pero cuando dice en materia administrativa, quiere decir cualquier tipo de disposición de parte de la autoridad, ¿verdad? Sí, es don Robert. De cualquier autoridad, porque incluso dice, además, contra actos, dice, en materia administrativa el amparo procede, además, ¿verdad? Dice, Sí, además. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahí, que
serían autoridades, digamos, de la administración pública, aunque no sean autoridades, aunque no sean tribunales, obviamente, no sean sentencias ni nada de eso, ¿no? Sí, por eso Ahí vamos, dice contra ahí vamos actos bien, u ¿verdad? omisiones. Ajá, ok. Y luego dice, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Es decir, ahí se supone que están ellas, interponiendo algún medio de defensa legal, estas autoridades o tribunales, porque dice, y que causen agravio, es decir, que me están causando un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Ahí Sí, no lo entiendo, maestro, perdón. bueno, indica que te vayan a causar un agravio y precisamente es el amparo porque no existe algún otro medio de Ajá. defensa legal que te repare ese agravio. Por eso es que procede el recurso de amparo. Si tú identificas... ¿Ya un amparo contra un amparo? Así más o No, no, menos. no, 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 Robert, no. Acuérdense que apenas va a tramitar usted el amparo. Así es. Pero Ajá. así como dice, mire, dice, en materia administrativa, el amparo procede, es decir, yo ahí lo estoy entendiendo como cualquier disposición de la administración pública, cualquiera, Sí, ¿verdad? Dice, además, porque dice, además, ¿verdad? sí, Contra actos u omisiones que provengan de... O sea, ya en la fracción está eh, contemplando que ya hay actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, sí, administrativos o del trabajo. O sea, yo ahí entiendo disposiciones, digamos, fiscales incluso, sí, del trabajo, como los ejemplos que puso usted, sí. en fin. Pero lo que dice, no reparable mediante algún medio de defensa legal, no sé ahí cómo lo está. Y luego dice, será necesario agotar estos medios de defensa. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o Sí. mediante la interposición de Sí, juicio. recuerde, don Robert, Sí. previo al amparo está la apelación. Ok, ok, Pero sí. tengamos en cuenta algo, la apelación, como ustedes y como nosotros lo vimos en derecho procesal civil, indicamos que la apelación venía en dos efectos y lo expliqué Suspensivo y así claramente. es. En efecto suspensivo Y no y en suspensivo. efecto no suspensivo. Así ¿Qué es. significa? Y que hace ratito hice una mención. El efecto suspensivo significa que se va a suspender cualquier ejecución mientras no se resuelva la apelación o la queja. ¿Sale? Efecto suspensivo. Si con el efecto suspensivo y la resolución viene, pues que no se lleve a cabo la ejecución porque afecta a mis intereses, pues no es necesario ir a tramitar el amparo, porque por eso me dice que yo tenga que agotar esa apelación. Si ya en la apelación con efecto suspensivo viene a que hasta en tanto no se resuelva la apelación, se resuelve la ejecución, o sea, todo da. Pero si la apelación viene sin efecto suspensivo, indica que efectivamente se va a llevar a cabo la ejecución del acto, pero entonces, como viene la apelación, entonces inmediatamente tramito el amparo porque no me puede reparar este agravio mediante ese medio de defensa legal. Dice, y que causa un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Entonces indica que la apelación no me va a servir de nada porque la apelación se resuelve en 30 días y la ejecución del acto es mañana. Ok, ok, pero ahí en todo caso, eh, es, es que sí, sí lo veo, Fíjese, vuelvo a leerlo, mire, dice,
actos o omisiones que provengan de autoridades distintas o actos de materia administrativa que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Si a ti te van a reparar mediante una apelación que está previa al amparo o una queja previa al amparo y te van a resolver porque está suspendido el acto, pues yo me espero a que me resuelva primero. ¿Sale? Y dice, será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio. Ahí te dice, si se suspenden los actos bajo las cuales tú te estás imponiendo, por eso se llaman medios de impugnación, estás impugnando ese acto y que esa apelación previa al amparo te puede resolver que no te afecte la ejecución del acto, porque tú vas contra la ejecución, pues espérate a que te resuelva la apelación. Pero si la apelación no te resuelve la ejecución del acto a la cual causa agravio, pues te vas directo al amparo. Sí, lo que me causaba un poco de confusión, maestro, o me causa es cuando dice y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Ahí se supone que, como lo entiendo yo, ese medio de defensa legal lo está interponiendo, obviamente, contra El quien yo estoy agraviado. hablando. Sí, tú Incluso, agraviado. es decir, contra la autoridad. La autoridad Sí. está imponiendo un medio de defensa legal previamente. Porque No, sí, el eso es lo único que que yo puede entiendo aquí. interponer un medio de defensa eres tú, como agraviado. Es correcto, pero aquí dice, fíjese, en materia administrativa el amparo procede, o sea, yo puedo interponer un amparo. Además, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, de cualquier tribunal. Es decir, contra una autoridad de la administración, o sea, la administración pública, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Secretaría de, sí, de Hacienda, que es Sí, viene y te impone un crédito fiscal ajá. y que tienes que pagarlo. Y entonces dice, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, es decir, me Sí, está causando un agravio no reparable a sí. través de un medio de defensa legal. Eso es lo que me causa a mí, si se supone que yo soy el que debe de interponer ese amparo como un medio de defensa legal ante la autoridad. Aquí yo estoy Don Robert, sí, ¿existe algún medio de defensa legal en contra de una resolución que te emita el SAT? ajá, Por ejemplo, tú no declaraste, don Robert, usted no declaró este año. exacto. Puede ser, ¿no? Y dice el SAT, no declaraste. Va, órale, no hay bronca. Tienes hasta, creo que ahorita hay otra oportunidad en septiembre, bueno, ya pasó septiembre, octubre o noviembre, para que informes por qué no lo hiciste. Ajá. Y aún así te valió y no lo hiciste. Entonces, si no lo hiciste, te va a imponer un crédito, una multa. Mi pregunta es, don Robert, ¿existe algún medio de defensa que usted ocupe para solventar y que no le cause agravio, ¿sale? En contra de esa resolución, de ese crédito, porque es una sanción, ese crédito fiscal, si ustedes lo analizan en materia fiscal, es una multa, una sanción en contra de no haber hecho tu obligación. Ajá. ¿Existe, don Robert? Ya ustedes ya vieron materia fiscal, son expertos en materia fiscal. No, especialistas, maestro. Eso, especialistas. Sí, somos ya consumados fiscalistas. Eso. Mi pregunta es, don Robert, ¿existe un medio de defensa legal en contra de esa resolución que te está causando un agravio? Pues debe de existir un medio de defensa legal. Si existe, don Robert, entonces Ajá. no tramites el amparo.
Pero entonces ese es parte de, o sea, esa es es de nuestra esfera, pues, jurídica, el Sí, poder decir. claro, No claro. corresponde. Lo que pasa es que, por eso le decía yo, a la lectura, a mí en lo particular, no sé, a lo mejor lo estoy abstrayendo erróneamente, pero yo lo interpretaba como dice, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, como si fuese hacia la autoridad la que tuviera el medio de defensa ya No, interpuesto, no, pero creo no. que sí lo está malinterpretando, Robert. A ver, Ok, vamos ok. a pedirle a uno de nuestros másters, Misael, ¿qué interpreta usted? ¿O se quedó dormido? Buenos días, Buenos días, ¿cómo están este, todos? Buenos Misael. días. Profe, es que ya me revolvieron bien machín. O sea, llevamos media hora dándole vueltas a lo mismo y ya no sé en qué lado de la postura estoy. O sea, No, pues, A ver, no es de qué lado de la postura estás, ¿tú qué entiendes? de esa fracción, Sí. espéreme, la estoy dando otra leidita. A ver, entendamos primero algo. Nos indica esta fracción que en materia de administrativa también proceden amparos. Sí proceden amparos. Hasta ahí vamos bien. Y dice, además, contratos o omisiones que provengan de autoridades distintas. O sea, autoridades distintas de los tribunales judiciales y administrativos del trabajo. Son en materia administrativa. ¿Sale? Por eso dice ahí, que provengan de autoridades distintas, o sea, no solamente de tribunales. Nos habla específicamente que en autoridades del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, ¿sale? Puede proceder. Ahí ya es más claro, ¿no? Esa parte. Y luego dice, y que a ti te causen un agravio, o sea, esos actos o esas omisiones a ti como persona te cause un agravio. Pero te dice ahí, ya te lo subrayé, que no sea reparable mediante algún medio de defensa legal. Punto. ¿Hasta ahí vamos bien? entendí yo. Don Robert, a ver. Ya lo entendí. Y ¿Ya, don Robert? está bien así. Sí. Mire, en concreto, y para que mis compañeros, no sé, como dice Misael, si ya se revolvieron un poquito, que primero les ofrezco disculpas porque no estoy yo abstrayendo adecuadamente esta parte. Y si no lo entendieron ellos, si no lo han expuesto, bueno, pues qué bueno, de todos modos aquí lo vamos a tratar de ir clarificando. Primero que en materia administrativa quiere decir que el amparo está procediendo, así, Sí. concretamente, y eso ya lo habíamos, eso sí lo Lo capté. entendí. Es decir, no es necesario que sea el amparo no solamente va a proceder contra sentencias, contra laudos, en fin, sino también contra resoluciones de autoridades administrativas. Y poníamos el ejemplo, bueno, usted ponía el ejemplo de autoridades del trabajo O emitiendo autoridades una fiscales. disposición administrativa. Sí, Y yo lo que decía, bueno, el SAT, por ejemplo, también emite también. disposiciones, ¿no? Sí, Y hasta ahí. Y luego sí. dice, y que causen agravio no reparable mediante, es que yo ahí separaba y no se debe de separar, sino No, que va es junto. junto. Y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Es Sí, decir, es es factible que que nosotros interpongamos una apelación, como dice usted, o sí, un recurso, pues, cualquier recurso, sí, ¿sí? Y pero que ese recurso no alcance a reparar el agravio. claro, Entonces, ahí es cuando va a proceder el amparo. Es correcto. correcto así, ¿verdad? Correcto. Sí, es correcto. Robert. Y si en caso de que sí exista un medio legal, que como ustedes Será sabemos, son necesario en, agotarlo. en- exacto, en materia fiscal, sí existe la reclamación, en materia fiscal, sí existe ese medio legal
Que Sí. si a ti te impusieron y tú digas, no, pues espérame, el medio legal en el cual yo me voy a oponer para que tú no me ejecutes ese embargo, porque además vienen y te embargan, que ahora ya lo aprobó el Congreso, que dijo que ahora ya el SAT va y viene y te saca fotografías de tus bienes, para cobrarte esos créditos fiscales. Otra más del presidente. Todavía habría que ver si lo que yo ahí leí es que tiene que haber autorización de parte del contribuyente para que puedan hacerlo. Pues imagínese, don Romeo. Pues creo que va a Entonces, ser eso no es lógico porque nadie en su sano juicio creo yo que va a decir, sí, pásenle ustedes aquí, chéquenme que tengo los bienes pantallas, de tengo, coche. tengo todo lo que, y no Y quiero pagar esto, ¿no? No, no, no. exacto, no. Y deje de eso. Al rato van a poner una imposición de que en caso de que tú debas al fisco, hasta te pongan un embargo a tu inmueble y lo inscriban al IFREM para que quede embargado. Imagínate. Sí, esperemos que no. Esperemos cambiar de presidente rápido. Ah, qué maestro. Es un chistorín, don Robert, para que se rían un poco. Está bien, maestro. Está bien. Ojo, entonces queda claro, si tú tienes un medio de defensa, que es la reclamación en materia fiscal, cualquier medio de impugnación que esté dispuesto en el Código Procesal de la materia y que tú puedas en contra de él, agótalo. Por eso dice, será necesario, después del punto, aquí, será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio. Recurso de defensa legal que se haga valer el agraviado, ¿sale? Entonces, si tú tienes un medio de legal previo, en el ejemplo, la apelación viene con efecto y sin efecto suspensivo. Si te lo pusieron con efecto suspensivo, ya la hiciste. Espérate a que salga la resolución de la apelación y si te dieron el cambio o la modificación de la sentencia, ya la hiciste. Ya no es necesario que te vayas al amparo. Por eso dice, será necesario que agotes todas las instancias previas. Si no hay, si te pusieron una apelación sin efecto suspensivo, no, pues no dejo ni siquiera que termine el proceso de la apelación. Inmediatamente tramito mi amparo porque tal día me vienen a embargar o me vienen a ejecutar el acto, porque no otorga ese medio de impugnación previo el que yo salvaguarde mis derechos. Entonces, para eso está el amparo. Correcto, maestro, sí. Entonces, Misael, ¿ya quedó claro? ¿O ya lo confundí más? No, sí. Pues es que realmente ahí la clave es la parte donde dice que sea imposible. Bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Donde es imposible la reparación. Reparación. Sí. Esa es Es como la correcto. clave de todo esto, ¿no? Sí. El que tengas el efecto suspensivo, ¿no? Imagínate, viene una orden de detención en tu contra. ¿Qué procede? ¿Cómo que qué procede? ¿Sí? Viene una orden de detención. ¿Tú como agraviado qué vas a hacer? ¿Apelar esa orden de detención? Pues primero me van a detener, ¿no? No, si tú sabes que viene una orden de detención en tu contra, O sea, que ya me avisaran a mí antes. sí, tú ya lo sabes, te andan buscando, Te amparas. tramitas tu amparo, ¿no? Porque no hay un medio de defensa legal en contra de eso. Es correcto. Sí, Ahí es el agravio no reparable. sí, porque no hay. No hay, el agravio es que te van a detener. No puede ser reparable porque si te detienen ya no vas a gozar de tu libertad.
Correcto. Ya no puedes repararlo con nada. Entonces ahí interpongo el amparo. Tramitas tu amparo indirecto. Ok. ¿Sale? Sí, ya quedó. Va. No existe obligación, decíamos, de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Bueno, tú no tienes que agotar estos medios de defensa si ese acto reclamado a ti te lo impusieron nada más porque sí, es decir, no viene fundado y motivado. Muchas autoridades en carácter administrativo, otro ejemplo, te están cerrando los locales, no sé si han visto aquí en Cuautitlán o en Cuautitlán Izcalli que cierran locales y nada más dice ahí, por no sé qué de la autoridad de la dirección de desarrollo económico y te cierran un local. Tú sabes que si te cierran un local es un acto reclamado porque están vulnerando tus derechos de dedicarte a la profesión que tú quieras, derivado del derecho humano, si no me recuerdo, el sexto. Entonces te violan ese derecho. No te lo fundan ni te lo motivan. Entonces, no tienes tú que ir a hacer tu juicio contencioso administrativo, en este caso el contencioso, por esa situación. Te vas directamente al amparo porque te están violando un derecho humano, que es dedicarte a lo que tú quieras. Sí, no te están fundamentando ni motivando por qué te clausuraron. Don Robert. Es el quinto, maestro. El quinto. Muchas gracias, don Robert. Se me fue, es que no tengo a la mano mi Constitución. No se preocupe. Gracias, don Robert. Entonces, ahí va. Si a ustedes le están motivando y fundando que fue porque no tienes tu licencia de funcionamiento o que no te has presentado para identificar tu proceso administrativo de regularización o cualquier situación y que la ley lo tenga, la ley municipal lo permita hacer así, bueno, pues vas y tramitas tu contencioso. Si no, te vas directo al amparo, te lo están autorizando aquí, ¿sale? Porque pues se supone que tienes ese derecho. Son ejemplos, que vamos a ir viendo ya en la materia. Tienen 2 semestres de amparo. Fracción quinta. También el amparo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes. Ojo, este amparo directo, porque es contra sentencias definitivas, es ante el tribunal colegiado de circuito. Aquí ya nos da la competencia de quién deba de resolver. En este caso, me dice aquí, se promoverá ante el tribunal colegiado. Me voy a brincar al juzgado de distrito, me voy a brincar al unitario, me voy directamente con el colegiado. ¿Quién resuelve de estas controversias? ¿Qué casos? Primero, en materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales del orden común o militares. ¿Sale? Entonces, el amparo procede en el tribunal colegiado en contra de resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales federales, orden común militares, en materia penal. ¿Sale? Para que sepan dónde van a tramitar su amparo directo. Si es en materia penal, tiene que ir ante el tribunal colegiado de circuito, de acuerdo a la fracción quinta, que es muy clara, muy, muy claro. Inciso B. En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Entonces, igual, tribunales administrativos o judiciales, recuerden que tenemos
el del Tribunal Fiscal y Administrativo. Tenemos también en el Estado de México, tenemos un tribunal administrativo, que es donde yo llevo el contencioso administrativo, entonces ahí indicar. Ojo, también los judiciales, que no, dice ahí, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal en contra de sentencias definitivas y resoluciones, pero ojo, en materia administrativa, es muy claro ahí, materia administrativa, ¿sale? Inciso C, en materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles federal, la autoridad o juicios de orden común, ¿vale? Entonces, igual, en materia civil también procederá en contra de, o que reclamen ustedes una sentencia definitiva que haya sido dictada en un juicio del orden federal o en juicio mercantil. Recuerden que juicios mercantiles, porque la ley pues, es la ley del Código de Comercio, ya sea federal o local. La autoridad que dicte ese fallo, o en juicios del orden común, ¿sale? También en materia civil. En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. Inciso D, en materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Qué raro, en el 2017 ya se hablaba de los tribunales federales, no se hablaba de las juntas. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado circuito, del fiscal general de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por de los amparos directos que por sus intereses y trascendencia lo ameriten. Esto se le llama el recurso de atracción, que se solicita a la Suprema Corte para que conozca de algún juicio de amparo que sea trascendente o que por su interés así lo amerite. Si no, bueno, se quedará con el Tribunal Colegiado de Circuito. Dice, fracción sexta. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Bueno, ya lo veremos en la ley de amparo. Séptima, el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra, bueno, acuérdense, el artículo o estamos viendo cuándo procede el amparo, ¿sale? Entonces, procede en la fracción séptima contra actos u omisiones en juicio, actos u omisiones en juicio, ¿sale? Fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Se interpondrá ante el juez de distrito. Aquí está. ¿Contra quién es el juez competente para conocer del amparo? En este caso, el juez de distrito. Bueno, dice que va a proceder contra actos u omisiones en juicio. ¿Qué tipo de juicio de amparo debemos de promover? Si nos dice
contra actos u omisiones en juicio. Bueno, pues como no hay sentencia, procede entonces un amparo indirecto, porque es contra actos u omisiones en juicio, ¿sale? Fuera del juicio o después de concluido. Bueno, indiquemos qué tipo de actos u omisiones son, dentro o fuera, porque ojo, aquí no hace referencia a que sea sentencia definitiva. Por lo tanto, no es una sentencia, perdón, un juicio de amparo directo. Aquí te está diciendo actos u omisiones en juicio, cualquiera. Pero también te dice fuera del juicio o después de haber concluido. No indica que es contra la sentencia, ¿eh? Es un acto o una omisión fuera o después de haberse concluido el juicio. ¿Sale? Estamos hablando de actos. No estoy haciendo referencia a la sentencia definitiva, que esta la hicimos mención en el pasado. Aquí está. Aquí está. 5. Amparo contra sentencias definitivas. Ah, ahí sí fue contra sentencias definitivas. ¿Cuál me corresponde? El Tribunal Colegiado de Circuito. Esto estábamos hablando de un amparo directo. Y nos dice la fracción séptima. Contra actos u omisiones, no sentencias, procede el juicio, en este caso, el amparo indirecto. Y no sé ahí, dentro de juicio, ¿sale? Fuera o después de haber concluido el juicio, o que afecten a personas extrañas al juicio. Contra normas generales o contra actos o omisiones administrativas, ¿sale? Vean qué diferencia existe. Pueden haber actos u omisiones tanto dentro como después de haberse concluido. Pero si ustedes se quieren ampararse contra la resolución, esto lo va a regular la fracción quinta. Contra actos u omisiones en el juicio o después de haberse concluido, tendría que ser entonces un amparo indirecto porque no están impugnando la sentencia, porque eso tendría que ser un amparo directo. Indicar y que tengan bien clara esta parte. ¿Ante quién voy a tramitar mi amparo indirecto? Ante el juez de distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto se ejecute, o más bien, trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para que se cite en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia, ¿sale? Entonces, ojo, se supone que esto es muy rápido, este amparo indirecto. Ojo, actos u omisiones dentro o fuera de juicio, no sentencias, no, son actos u omisiones, o también en contra de un tercero que le afecte ese acto o omisión. Y dice aquí, ante el juez de distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitarán al informe de la autoridad, a una audiencia para que se citará en este mismo, se mande pedir ese informe, y en esta misma audiencia se reciban pruebas que hayamos nosotros ofrecido desde el inicio. Van a oír a nuestros alegatos, nuestros resúmenes, y el juez va a pronunciar esta sentencia. Recuerden, por aquí está la audiencia, que es la audiencia constitucional. Recuerden, todos debemos de tener esta audiencia constitucional, ¿sale? También dice, octavo, contra las sentencias, aquí ya, sentencias, también ya, amparo directo, que pronuncien en amparo, ojo, contra las sentencias, que pronuncien en amparo los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito. Procede la revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia. Nos indica entonces, una vez que haya resuelto en sentencia el que haya pronunciado el juez de distrito
o un tribunal unitario va a proceder en contra de esa sentencia la revisión, ¿sale? Y de ella, de esta revisión, va a conocer la Suprema Corte de Justicia. Le faltó ahí el de la Nación. ¿Cómo va a conocer? Bueno, dice primero, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias en esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Ahí tenemos, ¿sale? Una de las razones por la cual va a proceder la revisión ante la Suprema Corte de acuerdo a una sentencia de un juez de distrito o de un tribunal unitario. Cuando, habiéndose impugnado en la demanda de amparo norma general por estimarlas directamente violatorias a esta Constitución, por la cual va a subsistir el recurso de o más bien, la acción de inconstitucionalidad. B. Cuando se trata de los casos comprendidos en la fracción 2 y 3 del artículo 103 constitucional. Les recuerdo el 103, que ya también hemos analizado, y les digo, el 103 dice: los tribunales, artículo 103, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, 2, por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y 3, por las normas generales o actos de autoridad de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. El artículo 103, recuerden, que resolverá de controversias constitucionales. A esto se refiere el artículo 103, fracción 2 y 3. La Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, del fiscal general, en los asuntos en que el Ministerio Público sea parte, del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite. Recordemos, aquí pusimos un ejemplo del caso Bonilla, que puede resolver o que tuvo a bien la Suprema Corte resolver de este asunto. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerá de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. Entonces, aquí, recuerden, si el asunto no previene estas dos situaciones, dice así, perdón, dice ahí me perdí. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerá entonces de la revisión los tribunales colegiados de circuito. Y esa sentencia que haya conocido el tribunal colegiado no van a admitir ya ningún recurso alguno. Es como si hubiese resuelto la Suprema Corte, por lo cual ya con esta resolución del tribunal colegiado de la revisión, será la última sentencia de la tercera instancia de nuestro país. Porque arriba de ella, de esa resolución que emita la tercera instancia, pues ya no existe el nada. ¿Sale? 9. En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interposición directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre que fije un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Bueno, entonces aquí la situación es de que también existe el amparo directo
en contra del recurso de revisión, pero cuando se haya resuelto una acción de constitucionalidad de alguna norma general, ¿sale? Esto en cuanto a establecer o interpretar un precepto constitucional, ¿sale? Entonces, contra las acciones de inconstitucionalidad también va a proceder un recurso de revisión, ¿sale? Para que ustedes visualicen esta parte. 10. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión de los actos y mediante las condiciones de que termine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia, del buen derecho y del interés social. Bueno, entonces, todos los actos también, acuérdense que en materia de amparo, de acuerdo a esta fracción, nos dice que puede proceder un amparo con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Entonces, en caso de que nosotros querramos el efecto suspensivo, deberá ser analizado de acuerdo a la naturaleza, principalmente a que este amparo lo estemos solicitando de buen derecho y de interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de la sentencia definitiva en materia penal al comunicarse la promoción del amparo y en las materias civil, mercantil y administrativa mediante garantía de que el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. Entonces, ojo, si te procede la suspensión, ¿sale? En materia penal no hay más como la pura promoción. Pero en materia civil, mercantil y administrativa, para que te otorguen la suspensión, tienes que otorgar una garantía. Y esta garantía, acuérdense que pues es para responder del acto que te quieren imponer. Si viene, no sé, en materia civil o en materia mercantil, un amparo en contra del embargo, para poderte otorgar el amparo, tienes que garantizar con la suerte económica el valor que tienes que pagar o que estás reclamando, tienes que otorgar esa garantía para que en caso de que pierdas el amparo, pues de esa garantía se cobre el beneficiario a quien tenías que pagar. ¿Sale? En materia administrativa, pues también. Y si es materia administrativa, pues fiscal también. Entonces, ojo con esto. En algunos casos en materia penal también te imponen alguna garantía, pero es cuando te otorgan la libertad, entonces hay que garantizar esa parte para reparar daños y demás. También en materia de amparo por allá lo dice, ya lo veremos. Dice, la suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. Esta suspensión, cuando es una contragarantía, es cuando el beneficiario de la sentencia también contragarantiza que no se tramitó el amparo nada más porque sí. Ya lo veremos en la ley de amparo. 11ª, la demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable. Yo no tengo que ir a tramitar mi amparo directo ante el tribunal correspondiente. Bueno, una ventaja, ¿no? Entonces, la demanda de amparo se presentará ante la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Pues la que emitió la sentencia. Esa es la autoridad responsable. La cual decidirá sobre la suspensión. Bueno, pues esta autoridad va a derivar esa suspensión del acto, ¿no?, reclamado. En los demás casos, la demanda se presentará ante los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito, los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley
lo autorice. Bueno, habría que ir a ver la ley de amparo para ver la competencia. 12º, la violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamarán ante el superior del tribunal que lo cometa o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos en la fracción octava. Si el juez de distrito, bueno, aquí habla de competencia, ¿no? ¿Ante quién tienen que ir a promoverla? Su violación de garantías del 16, 19 y 20, ante el juez de distrito, porque acuérdense que son actos u omisiones, o ante el tribunal unitario, que de acuerdo al territorio corresponda. Y van a poder ustedes recurrir, ¿sale? Ahora, si el juez de distrito o el tribunal unitario no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca. Bueno, conflicto, ¿no? Pero ahí lo veremos en la ley de amparo. 13ª, cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República en asuntos de materia penal y procesal penal, así como los relacionados en el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito, las partes en los asuntos que motivaron o el Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito. Bueno, ya sabemos por qué nació el Pleno de Circuito. El Pleno de Circuito va a conocer de las contradicciones que haya de las resoluciones de amparo que emitan jurisprudencia y que haya tesis contradictorias y que hayan emitido los tribunales colegiados. El que va a resolver sobre estas controversias o tesis controversiales sobre las resoluciones que son jurisprudencia, el que va a resolver va a ser el Pleno de Circuito. Para eso nació exclusivamente, para que el que resuelva contradicción de tesis respecto de jurisprudencias que emitan los tribunales colegiados, sea el Pleno de Circuito, a fin de que decida la tesis que deba prevalecer como jurisprudencia. Recordemos que, bueno, pues en cada circuito existen distintos tribunales colegiados. Entonces, si existen distintas resoluciones jurisprudencia y que porque existan contradicción entre una resolución y otra, para saber cuál es la que va a prevalecer, deba de ser el Pleno de Circuito. Para eso nació el Pleno. Cuando los plenos de circuito, de distintos circuitos, bueno, supongamos que existen ahora distintas controversias en distintos circuitos, pero de resoluciones que sean de los plenos, ¿sale? Los plenos de circuito en materia especializada en un mismo circuito o en los tribunales colegiados de un mismo circuito, con diferente especialización, sustenten tesis contradictorias. Al resolver las controversias o los asuntos de su competencia, según correspondan, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos de circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en caso de que sea esta situación de que exista una contradicción de tesis en contra de uno u otro tribunal, entonces ahora tienen que denunciar esta contradicción que existe entre, vuelvo a repetir, entre los plenos de circuito de distintos circuitos, los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales colegiados de un mismo circuito, tengan que denunciar esa contradicción ante la Suprema Corte. ¿Sale? Entonces, la Suprema Corte, en pleno o en sala, van a decidir qué tesis o qué criterio
deba de prevalecer para que ésta se sustente y en caso de que haya otro asunto, pues ya no haya una contradicción, ya se identifique esta tesis que haya resuelto el Pleno o la Suprema Corte por la denuncia de esta contradicción de tesis o tesis en contradicción. Ya vimos entre quiénes pueden ser. Por eso es que existen estos criterios, porque como son muchos circuitos, los plenos van a tratar de resolver, pero en el caso de que el pleno tenga controversias igual de distinto circuito, pues ahora va la Suprema Corte quien deba de resolver. Cuando igual, bueno, también en las salas puedan sustentar tesis contradictorias, ¿no? Sí, es lógico. Aunque hay dos salas, pueden sustentar distintas tesis que sean contradictorias. Bueno, en este caso, en cuyo conocimiento les competa los ministros, los tribunales colegiados y sus integrantes, los jueces de distrito y el fiscal general de la República, o las partes en los asuntos que la motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno. ¿Sale? Entonces, igual, si la Suprema Corte en la sala hay contradicción, cualquier persona puede denunciar al Pleno para que el Pleno sea quien, de acuerdo a la ley de amparo, resuelva esa contradicción. ¿Sale? Sí, puede ser que exista esa situación. Las resoluciones que pronuncie el Pleno o las salas de la Suprema Corte, así como los plenos de circuito, conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar, no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. No, lo que ya está resuelto, está resuelto. Solamente si tú estás solicitando qué criterio van a tomar para resolverte a ti y que por tal situación crea jurisprudencia, a ti se te va a aplicar. Las demás ya están aplicadas, ya no van a cambiar su sentido. La 14ª se derogó. 15ª, el fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquellos que determine la ley. 16ª, si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento. Plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que hubiese cumplido. Procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable, si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que hayan ocupado con la anterioridad del cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Lo que dice la Suprema, lo que dice el Tribunal de Alzada, tiene que hacerlo cumplir la autoridad responsable, el juez de cuantía menor, que es el que va a ejecutar. El que ejecuta es la autoridad que emitió la primera sentencia, en la primera instancia. Entonces, si no cumplió en el plazo que se le indicó para que ejecutara el acto, se le dará una prórroga, pero si no cumplió, casi lo van a destituir. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo el titular de la autoridad responsable y dará aviso al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, para aquellos jueces corruptos, ¿no? El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional o decretado de oficio por la Suprema Corte, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando por las circunstancias del caso sea imposible o desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba
antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Bueno, en el caso de sustitución, normalmente una cantidad económica, en vez de repararle o de dejarle el estado en que se encontraba. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. 17ª, la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que ante tal medida admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. Bueno, en este caso del auto de suspensión, ¿no? Que se haya suspendido o que la fianza, bueno, pues venga insuficiente, ¿no? Por lo que se va a reclamar, lo que se pretende reclamar. Y bueno, hasta aquí los artículos reglamentarios de la ley de amparo, para que podamos visualizar a qué tenemos nosotros derecho, a qué nosotros podemos pedir protección del amparo constitucional de la ley de amparo. ¿Dudas? Está bien padre, ¿no? Esta materia. Está buena, maestro. Pero, ojo, no quiero decir